El último capítulo que tendremos para concluir esta primer carta de Pedro. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nos permites encontrarnos en este lugar. Te pedimos que esta palabra que podemos leer sea de bendición para todos nosotros, que podamos comprenderla, Señor, que se afirme en nuestro corazón y que, Señor, nos dé aliento para poder continuar, Señor, siendo tus hijos. Te damos gracias por tu iglesia, te pedimos que tú bendigas, que seas de bendición para todos nosotros. Sosténnos de nuestra mano aún en medio de la prueba, Señor, porque esto es lo que tú nos enseñas. Te damos gracias y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, hermanos, este es el último capítulo de esta primera carta de Pedro. Y vale la pena recordar quién es Pedro, ¿no? Pedro, uno de los discípulos del Señor, quizá el más adelantado en cuanto a sus acciones de fe, porque bueno, o sea, su carácter mismo era hacerlo impulsivo, ¿no? Y entonces, bueno, pues era un hombre que fue beneficiado por el Señor Jesucristo en muchas de sus acciones, que también tuvo problemas por ese mismo atrevimiento en su forma de ser, pero que bueno, o sea, no se pueden unas cosas u otras, ¿no? A veces yo platico con Adi respecto de mi hija que es inquieta, en donde la conocen, ¿no? Porque donde no la conocen es muy tímida, pero donde tiene confianza es muy inquieta, y le digo, bueno, no le puedes pedir todo, o sea, al final de todo yo veo, por ejemplo, a ella o veo a Elías o veo su inquietud, les da cierta inteligencia diferente, ¿no? Entonces, bueno, regularmente es así. Bueno, pues Pedro era así, era un hombre atrevido, un hombre, por supuesto, entregado, pero bueno, este hombre que con muchos defectos que la Biblia nos dejó ver en él, pues es el mismo que escribe esta carta y que podríamos también atribuirle en mucho el Evangelio de Marcos. ¿Por qué? Porque, y lo vamos a ver que lo nombra, el Evangelio de Marcos fue escrito por Juan Marcos. Este Juan Marcos fue un hombre que inició el viaje misionero con Pablo y con Silas, y que derivado del primer viaje en donde, pues siento yo que se acobardó de acuerdo a lo que estaba sucediendo y se regresó, Pablo ya no permitió que en el segundo viaje también estuviese con ellos. Así que bueno, este Juan Marcos se junta y es un discípulo de Pedro, y entonces de acuerdo, dice la escritura, que de acuerdo a lo que Pedro le narra, le cuenta, pues este hombre escribe el Evangelio según San Marcos. De ahí también podemos encontrar algunas diferencias en los evangelios que no se contradicen, sino que cuentan las cosas distintas. O sea, si nosotros estamos aquí y vemos algo, pues a lo mejor cada uno va a contar de manera distinta lo mismo, ¿no? Y entonces hay ciertas cosas en las palabras que están escritas o las que escuchamos que no coinciden, a lo mejor en las formas, a lo mejor uno es más exagerado que el otro, pero bueno, Juan Marcos escribe un evangelio sin ser un testigo ocular, es decir, sin haber estado presente. Entonces, bueno, esto es porque Pedro fue su maestro, él era su discípulo y entonces escribe este evangelio. Entonces, Pedro tiene influencia en él como en muchos de la iglesia primitiva. Dice el versículo 1 de este capítulo 5, ruego a los ancianos que están entre vosotros, refiriéndose a los que dirigen la iglesia. Regularmente las iglesias están dirigidas por hermanos que llevan tiempo dentro de la congregación. En el caso de los bautistas, por ejemplo, todos los congregantes tienen, pues digamos, el mismo peso democráticamente hablando. Ellos tienen asambleas en las que de alguna manera discuten algo que se vaya a hacer en el templo, y entonces solamente los que están bautizados, y eso lo veían en la sesión anterior con Adi, solamente los que eran miembros bautizados de la congregación
tenían derecho a ser parte pues de este concilio que de alguna manera decidían las iglesias, ¿no? Bueno, hay otra iglesia de los presbiterianos donde son puras personas adultas con una trayectoria dentro de la iglesia quienes dirigen las congregaciones, ¿sí? Entonces, cuando dice Pedro, ruego a los ancianos que están entre vosotros, entendamos que son los ancianos en el conocimiento, digamos ancianos en el espíritu, ¿sí? Hay jóvenes que tienen mucha trayectoria y mucho crecimiento espiritualmente hablando, que forman parte en las congregaciones. Esos son los ancianos de las congregaciones, ¿sí? Regularmente debería ser así. Los hombres y mujeres que llevan mucho tiempo en la congregación deberían ser los que también espiritualmente fuesen adultos, ¿no? Adultos en la fe, no permaneciendo como niños, dice que necesitan todavía leche, ¿no? No se les ha podido dar un alimento sólido porque siguen adquiriendo ese alimento simple, digámoslo de esa manera, ¿no? Entonces dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo. Fíjense bien cómo el apóstol Pedro de alguna manera muestra su credencial, ¿no? O sea, yo que fui testigo de los padecimientos de Cristo. Por eso les decía, recordemos quién era Pedro. Era Pedro el que caminó sobre las aguas, ¿no? Era Pedro el que en los evangelios nos narra que siempre estaban Pedro y Juan, por lo menos, ¿no? Casi siempre era de los más cercanos al Señor. Era Pedro también el que negó al Señor 3 veces, por supuesto. Era Pedro también el que le cortó la oreja a uno de los que querían aprender al Señor, ¿no? Era Pedro el que siguió al Señor de lejos. Era Pedro el que se encontró al Señor después de haber resucitado a la orilla del mar, y él se lanza de la barca para ir hacia donde estaba el Señor, ¿no? Ese era Pedro. Ese era el testigo, dice, de los padecimientos de Cristo, ¿sí? Entonces eso le daba cierto valor de reconocerse y de poder decir, yo soy de esos ancianos que hoy dirigen la iglesia, ¿no? El mismo Pablo de alguna manera dice, pues a mí no me dio el evangelio ni carne ni sangre, ¿no? Ni los apóstoles, ni estos, ni los otros. No, a mí el Señor Jesucristo, en Gálatas lo narra, me expresó el evangelio. Fui enseñado por él. Dice, primero eligió a unos, después eligió a otros, y a mí casi como un abortivo, dice Pablo, es nombrado apóstol, ¿no? Bueno, Pedro era de los que estuvieron presentes con el Señor Jesucristo. Desde el principio de su ministerio hasta el final de su ministerio estuvo. Estuvo en la resurrección, estuvo cuando la primera iglesia se reunió para elegir el que sustituiría a Judas. Estuvo también cuando se eligieron a los diáconos para servir las mesas. Estuvo en los primeros concilios de las iglesias cuando iba a iniciar de alguna manera el traslado del evangelio a otros más, ¿no? Entonces dice, testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. No fue solamente testigo de cómo el Señor Jesucristo fue crucificado, también fue testigo de la gloria que fue la resurrección de Jesucristo. También fue testigo de cómo el Espíritu Santo venía sobre aquellos hombres y mujeres que creían en el Señor Jesucristo. Nosotros somos testigos de que Jesucristo resucitó y eso nos da esperanza de la gloria que vendrá. Corintios dice, ¿no? Primicias de la resurrección, hablando del Señor Jesucristo, porque si Él no resucitó, entonces nosotros tampoco lo haremos. Pero
en la resurrección de Jesucristo es la primicia de la gloria que vendrá sobre todos nosotros. O sea, hoy podemos estar seguros que resucitaremos porque sabemos que Jesucristo resucitó de entre los muertos. ¿Sí? Y entonces Pedro dice, sí, soy testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Somos participantes, hermanos, de la gloria que será cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia. Apacentad la grey de Dios, le está hablando a los ancianos. El apacentar es traer pastos a la congregación que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Les voy a invitar que podamos leer dos citas. La primera de ellas está en Jeremías 8. Ustedes saben que los profetas mayores escriben a un pueblo que está a punto de ser capturado, que está a punto de ser tomado por dos pueblos bajo la esclavitud, bajo la consecuencia de su pecado. Y una parte de esta de Jeremías en el capítulo 8 nos encontramos con lo siguiente. Dice el versículo 10, desde el 8, versículo 8, Jeremías 8:8. ¿Cómo decís, nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? Por tanto, daré a otros sus mujeres y sus campos a quienes los conquisten, porque desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, desde el profeta hasta el sacerdote, todos hacen engaño. Y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado en lo más mínimo, ni supieron avergonzarse. Caerán, por tanto, entre los que caigan, cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Se está refiriendo a hombres que supuestamente deberían traer palabra de Dios y que por la avaricia de sus corazones profetizaban bien para muchos, ¿no? O sea, yo te profetizo bien y ahora entonces tú cubre mi necesidad, obviamente monetariamente hablando, ¿no? Y esto lo vemos hoy. Hay muchas, pues yo diría sectas, porque no podemos hablar de congregaciones, cuya enseñanza es siempre en virtud de la prosperidad, ¿no? Y ellos de alguna manera son remunerados porque enseñan al pueblo lo que se supone que habrá de pasar bien con cada uno de ellos, ¿sí? Y entonces, pues la palabra del Señor condena esto. Dice el apóstol Pedro en este versículo, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta. La ganancia deshonesta es que como pastor o como líderes busquemos obtener una ganancia aún si lo que estamos diciendo no proviene del Señor. ¿Sí? Imagínense un mensaje como lo que yo les decía hace rato antes de orar. No es escuchado en una iglesia de prosperidad, ¿eh? ¿Ustedes creen que ellos hablan de que es necesario pasar por pruebas? Yo he escuchado y lo único que dice es que, es más, dice que si tú con tu boca, ¿no?, confiesas algo así o dices algo así, prácticamente, pues como aquellos dicen, no, lo estás atrayendo para ti, ¿no? Cuando dicen, no, tu boca tiene poder. No es así de simple, ¿no? O sea, no porque yo diga, Señor, tú me vas a bendecir y a partir de hoy
tú vas a llenar mis arcas, hasta lo estoy diciendo bonito, ¿no? Tú vas a llenar mis arcas y tú vas a permitir que las puertas del cielo se abran y vas a bendecir. Sí, muchas cosas las dice la Biblia. Sin embargo, también dice que hay aflicción, ¿sí? Y también habla de la intención del corazón. Nuestro evangelio no puede decir, ven al templo porque Dios va a solucionar todos tus problemas y va a solucionar tu economía. No es así. Nosotros debemos venir por amor a Dios. ¿Que hay consecuencias de adorar y de buscar a Dios? Por supuesto. ¿Quiénes de nosotros pueden decir lo contrario, no? Nosotros sabemos que Dios nos bendice y lo ha hecho con amor, pero no necesariamente es porque sea una ecuación matemática, ¿no? Con exactitud. Hay hermanos que buscan al Señor y que su prueba siempre va a ser la economía, por ejemplo. Hay hermanos que buscan al Señor y que su prueba pueda ser la enfermedad. ¿Y por eso Dios deja de ser? No. Pero quien dirige las iglesias y las congregaciones debe ser honesto, debe enseñar a la iglesia, porque si no, hermanos, vamos a ser muchos los frustrados, ¿no? Y entonces estoy buscando mal al Señor y por eso me está yendo mal. ¿Sí? Entonces, el apóstol Pedro dice, apacentad la grey de Dios, dadle buena enseñanza, ¿no? Me acordaba cuando leía esto del hermano Roberto, porque hace muchos años él cantaba muchos cantos que ministraban a la iglesia, ¿no? Y había uno que se llamaba En pastos verdes, ¿no? En pastos verdes me apacientas. No necesito nada en la vida, decía el canto, tú me alimentas con tu dulce y tierno amor. ¿Sí? Los pastos verdes que provienen del Señor siempre traen bendición. Y me refiero a la bendición espiritual. Cuando nosotros espiritualmente estamos bien comidos, entonces, aún en medio de la prueba, podemos tener paz y podemos tener gozo. ¿Sí? Y esto debe hacernos entender que la prueba es parte del ser humano. Si ustedes creen que las pruebas van a terminar desde el momento en que atravesaron aquella puerta, no es así. Las pruebas seguirán estando, ¿no? ¿Cómo las atravesemos? Esa es una gran diferencia. Le decía a Gaby, no tienes por qué estar solita y como ninguno de ustedes, ¿eh? En el momento que hay prueba, tengamos la confianza de hablarlos los unos a los otros, de acompañarnos en medio de la prueba. Y tengamos también la virtud de acompañar a otros en medio de sus aflicciones. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. La otra cita, y esto sí tiene que ver con la parte económica, la podemos encontrar en Corintios. Primera de Corintios, capítulo 9. En el versículo 7. Dice, digo esto solo como hombre, ¿no dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza debe recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo.
¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Una de las enseñanzas del Señor Jesucristo para los que iban a llevar su palabra era que no llevasen nada, que no fuesen cargados, porque Él les habría de sostener. Pocas veces enseñamos o tocamos esta parte de los diezmos y de las ofrendas en la congregación. Yo honestamente no lo creo necesario porque creo que la palabra del Señor lo hace cada que es requerido. Tampoco me brinco cuando se tiene que hablar de esto, ¿no? Pues si en esta ocasión se tiene que hablar de esto, pues se habla de esto y no hay ningún problema. Hay muchos, por ejemplo, que no quieren ofrendar en las iglesias, pues porque, no sé, porque hay más necesidad allá afuera que aquí adentro, ¿no? Entonces yo prefiero darle de mis ofrendas al que allá afuera no tiene, que darle y traer a la iglesia y que el pastor, ¿sí? Bueno, esos no ofrendan ni aquí ni allá afuera, ¿eh? Es así de simple. Ahora, esta iglesia tiene de alguna manera una característica desde que estaba mi papá, eso no ha cambiado. Tanto él como yo trabajamos y Dios nos bendice y nos ha bendecido en gran manera, ¿no? Pero hay muchas iglesias y congregaciones que no, que los pastores no gozan de ello, ¿eh? Los pastores muchas veces padecen hasta para comer y esto es una verdad, ¿sí? Y no es correcto. La iglesia, la palabra del Señor dice que el que le sirve es digno de su salario, ¿sí? Y eso es lo correcto como congregantes. Platicaba yo con un pastor de Monterrey sobre esto y le comentaba lo que les estoy diciendo. Y me decía, pero entonces no enseña acerca de esto. Le digo, pues ahora sí que cuando toca hablar de ello lo hablo, ¿no? Pero me decía, yo creo que es incorrecto lo que haces. Solo lo escuché y me dijo, porque si tú un día no estás y el pastor que llegue no tiene el trabajo que tú tienes, ¿cómo vas a enseñar a la congregación que a ese hermano se le tiene que sostener como a lo mejor hoy no lo hacen contigo? Dentro de lo que le escuché, creo que tiene razón en muchos sentidos, pero también creo yo que esta es una congregación que ha aprendido a hacerlo por amor a Dios. O sea, ni van a dar más ofrenda o menos ofrenda por lo que yo les diga, porque Dios les ha mostrado el hacerlo. Es así. Entonces, ¿por qué tocó este punto? Bueno, pues porque está dentro de la enseñanza, ¿no? Y es lo correcto además, ¿sí? Si nuestra percepción es, ¿y por qué yo voy a llevar ofrendas para que el pastor viva de ello? Que se ponga a trabajar. Bueno, la Biblia no dice eso. La Biblia no enseña eso. La Biblia dice que es digno de percibir lo que está sembrando, ¿sí? Entonces, bueno, es esa parte de la enseñanza. Pero está hablando de estos que apacientan a la congregación, que apacientan la grey de Dios, haciéndolo por amor, ¿no? No por fuerza, sino voluntariamente. De aquellos que lo hacen no por una ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, dice. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Yo creo que ninguno de ustedes podrá decir, es que el pastor me está exigiendo que haga esto. Ni de mí, ni de mi papá, porque no es lo correcto. Tener señorío sobre ustedes sería que yo me sienta el patrón de todos ustedes y que a todos ustedes les diga qué es lo que tienen, qué es lo que no tienen, qué es lo que pueden y qué es lo que no pueden hacer. Y créanme, hay iglesias que son así. Platicaba una vez con la hermana Ángeles y me decía que ella tuvo 2 pastores principalmente. El primero de ellos fue con el que estudió el seminario y era un hombre muy legalista. Si era un hombre
muy firme, ¿sí? A tal grado dice que cacheteaba a los que no le hacían caso. Y eso me queda así, dice, ¿de verdad? Una vez, dice, yo llegué tarde porque no hubo cómo me pudieran llevar y me fui caminando desde aquí hasta, ya me dijo hasta dónde, y por llegar tarde, cuando yo llegué me iba a golpear. Yo le aceptaba, dice, sus malos modos, yo le aceptaba sus formas groseras de ser con nosotros, pero cuando eso sucedió, yo dije, no más. Y ella lo cuenta y no lo cuenta enojada, no lo cuenta como con reproche hacia ese pastor, lo cuenta como el hombre que de alguna manera le abrió las puertas del evangelio para aprender, ¿no? Y decía, y el otro pastor que yo tuve, pues fue tu papá, ¿no? Y era el contraste porque tu papá era todo gracia, tu papá era amoroso en su forma de dirigirse hacia todos. Y entonces yo me encontraba entre el legalista y el hombre de la gracia, ¿no? Creo que influyó más el hombre legalista en ella, porque sus formas son muy firmes, pero también influyó el hombre de la gracia, porque sus maneras de dirigir a la iglesia siempre son con amor. A lo mejor es muy firme, sí, pero es una mujer llena del amor del Señor, ¿no? Y entonces, este hombre teniendo señorío sobre los que congregaban con él, pues era muy hasta cierto punto grosero con ellos, ¿no? Entonces, jamás van a recibir, así me pregunten, ¿qué debo hacer? Yo no les puedo decir qué deben hacer. No confíen en mí, imagínense, tengo 42 años apenas, 41. ¿Qué puedo yo saber? Lo único que les puedo decir es, hermanos, vamos a orar. Creo que aprendí bien, porque las decisiones las tienen que tomar ustedes. Yo no soy más que ustedes, yo no soy más sabio que ustedes. Lo único que voy a hacer es tratar de encauzar lo que ustedes me digan hacia el Señor para que Él les dé sabiduría para decidir. Pero aún yo les dé un consejo y ustedes hagan lo contrario, yo lo único que voy a estar esperando es que les vaya bien con lo que hayan decidido. No puedo hacer más. O sea, yo no los voy a confrontar. No tiene ningún sentido, yo no soy su Señor. Su Señor es el Señor Jesucristo. Yo no puedo tener señorío sobre ustedes. El Señor sí. Y entonces yo confío en que ustedes y yo somos la iglesia del Señor y que en su momento el Señor les hace ver las cosas. Ya que si decidimos así, como aunque el Señor nos haya hecho ver algo, bueno, eso ya es decisión de cada cual, ¿no? Cada uno tendremos nuestras consecuencias. Pero Él sí es el Señor. Entonces dice, no como teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. La única manera en la que yo les puedo mostrar cómo deben ser es tratando de ser y que ustedes me vean ser. Esa es la única manera. Entonces, dice Pedro, ustedes, ancianos, den de comer a las ovejas del Señor, apacienten la grey. No lo hagan por una ganancia, háganlo pronto, porque esto es lo que el Señor nos enseña. Y dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de la gloria. Por supuesto, hablando del Señor Jesucristo, ¿no? Él es el principal de los pastores. Él es el buen pastor, dice, ¿no? Y el buen pastor su vida da por las ovejas. No conozco a otro que haya dado la vida por las ovejas, ¿eh? Solamente Jesucristo lo ha hecho. Así que el príncipe, el principal de los pastores, cuando Él venga por su iglesia, entonces dice, recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y esto no nada más es para los pastores, es para todos nosotros, hermanos. Cuando nosotros estemos frente al tribunal de Cristo, será para recibir esas coronas
dependiendo cómo hayamos actuado, me refiero al servicio del Señor. ¿Cómo habremos sido con nuestros hijos, ¿no? Como padres, en ese sacerdocio que Dios nos haya dado. Y no es para juzgarnos y condenarnos, ¿no? Al contrario, ahí para nosotros, y debemos verlo así, es un ganar-ganar. Porque cuando el Señor a nosotros nos juzgue, lo hará para otorgarnos un reconocimiento, ¿sí? Por haber hecho bien delante de Él. Por haber hecho mal, eso ya fue juzgado, eso ya fue llevado en la cruz, ¿no? Dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Cualquiera diría que los jóvenes son los que tienen que estar sumisos, ¿no? Pero está mencionando a los dos. Igualmente jóvenes, estad sumisos a los ancianos y todos, tanto jóvenes como ancianos, ser sumisos unos a otros, ¿sí? No hay más autoridad en el que lleva 30 años en la iglesia, no debe ser así. Todos hemos sido hallados de la misma manera en el Señor Jesucristo, ¿no? Y entonces dice, todos seamos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, es decir, el revestirse es como aquel que se pone un delantal cuando va a cocinar para no ensuciarse, ¿no? Revestidos de humildad. La humildad debe ser lo principal en el creyente, ¿sí? Es la única manera que aprendemos de otros, es la única manera que no lastimamos a otros, es la única manera en que reconocemos que somos hallados en pecados como todos los otros, ¿sí? Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Escuché alguna vez a algún pastor que decía que como creyentes solamente veníamos y traíamos cargas al Señor, ¿no? Si ya no traemos adoración a la iglesia, solamente traemos nuestras pruebas y nuestras cargas. Pero es que si no vengo delante del Señor con todo eso que cargo, entonces ¿a dónde voy? Si no puedo venir confiadamente con mi Dios a decirle, Señor, yo ya no aguanto esto. Es más, si no puedo venir con el Señor y decirle, Señor, aquí está mi pecado. Aquí está lo que he hecho que te ofende. Entonces, si no puedo venir con el Señor y le digo, Señor, aquí estoy delante de ti, ya no aguanto más. Te entrego a mis hijos. Entonces, ¿a dónde vamos? Él debe ser con quien podemos venir. Dice, echad toda vuestra ansiedad sobre Él. Y este es un aprendizaje. Y podemos verlo, por ejemplo, en Job. Job, antes de venir con el Señor, en el último capítulo del capítulo 42, me parece que es de Job. Antes de todo eso, él ya ha abierto su boca para preguntarle al Señor por qué, para increparle, ¿no? Pero el capítulo 42 de Job dice, respondiendo Job a Jehová, dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. O sea, Job ya sabe que Dios sabe todo lo que piensa, todo lo que en su mente ha pasado por toda la tragedia que ha sufrido. Y repite algo que Dios le ha dicho a Job. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Si ustedes han leído Job, Jehová se le aparece y le dice esto. Dime quién eres tú, Job. Dime quién eres tú y póngale el nombre que quiera. Dime quién eres tú, Jonatán, para estar diciéndome por qué permites que me pase esto. ¿Por qué sigues permitiendo que aún siendo tu hijo, todas estas cosas me aflijan? Eso es increpar a Dios. Y a veces no necesitamos palabras, cuando en nuestro propio corazón ese es nuestro sentir, ¿no? Pero dice Job, por tanto, yo hablaba lo que no entendía. ¿Qué era lo que no entendía Job? Que en Dios hay sabiduría. Le dijo Jehová a Job, ¿quién es este, no?
¿Quién es este que se atreve? ¿Dónde estabas tú cuando puse los límites a los mares? ¿Dónde estabas tú cuando te formé? Como diciendo, ¿dónde está tu sabiduría? ¿Dónde estabas tú aconsejándome qué hacer? ¿Dónde estabas tú aconsejándome cómo habría de formar la tierra? Oye, te ruego y hablaré, dice el versículo 4. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. La humildad del creyente debe estar en reconocer que aún en la prueba Dios es sabio. Y esto es muy difícil de entender. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Que Dios no ve mi dolor? Esas son palabras llenas de soberbia porque no hemos entendido que el sabio es Dios. No hemos entendido que para el que ama al Señor todas las cosas ayudan a bien. Todas las cosas ayudan a bien. Aunque haya dolor en tu corazón, lo que estás viviendo te debe ayudar a bien. Y va a ser más fácil alcanzar a salir de la prueba si le dices, Señor, tú eres sabio. Ciertamente yo no puedo hablarte a ti de sabiduría y si tú lo estás permitiendo, es porque conviene para mi vida. Eso es humildad. Es reconocer a alguien sobre nosotros. Y cuando ese alguien es Dios, debe ser así. Job decía, ¿no? Pondré mi mano sobre mi boca. Y si una vez te increpé, ahora no lo haré más. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Cuando fuere tiempo. ¿Cuándo va a acabar esto, Señor? Cuando sea tiempo. ¿Cuándo va a acabar la prueba? Cuando sea tiempo. Fíjese cómo no está diciendo que no terminará. Dice que terminará cuando sea tiempo. Quizá cuando tu fe sea firme. Quizá cuando estés listo para entender que lo más importante en tu vida es Dios. Quizá ahí es tiempo. Y quizá el tiempo sea cuando usted muera, no antes. Abraham murió y no vio la promesa de Dios cumplida. En la promesa me refiero a que su descendencia habitaba la tierra que Dios le había prometido. Es más, a Abraham Dios le dijo, tu descendencia habitará en tierra que no es suya durante 400 años. Eso fue lo que Abraham tenía. Sí, Ricardo. Lo que pasa es que muchas veces nuestra fe es, digamos, convenenciera, ¿no? Cuando todo está yendo bien, exaltamos el nombre de Dios, ¿no? Y Dios es grande, y Dios ha sido bueno, y Dios es todopoderoso. Pero ¿qué pasa cuando estás en medio de una dificultad? Empiezas a cuestionar, aunque no lo hagas con tus palabras, tu pensamiento sí cuestiona el por qué, ¿no? Y tampoco está mal. O sea, es una acción que es inherente al ser humano. Pero debemos avanzar espiritualmente para que un día nuestra pregunta no sea ¿por qué?,
sino estemos esperando el momento en el que, como dice aquí, solamente mientras sea necesario, ¿no? Entonces, ciertamente, o sea, nosotros podemos tener fe en la enfermedad y estar orando y orando y orando y orando y que los resultados de un médico que nos den sean contrarios a lo que nosotros estuvimos orando. Pues aún en medio de esos resultados negativos tenemos que esperar que Dios nos muestre que su sabiduría y soberanía es perfecta. Y que aunque no hayamos recibido esos resultados como los esperábamos, de todas maneras podemos esperar que Dios está con nosotros. Pero por eso decía, a lo mejor el tiempo de la aflicción en nuestra vida perdurará hasta que muramos. ¿Y por qué lo digo así? Porque la Biblia enseña esto. En la vida tendréis aflicción. Pero también nos enseña que cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia, no habrá ni más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Insistir a Dios. Mientras Dios nos permita aliento, sigamos orando y pidiendo a Dios. Y a lo mejor la prueba persistirá, pero cuando el Espíritu Santo de Dios venga sobre nuestra vida, nos dará paz aún en medio de la enfermedad. Esas son las diferencias del Evangelio, ¿no? Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y debo decir, ¿verdades bíblicas? ¿El diablo existe? Pues sí. ¿El diablo tiene poder? Sí. ¿El diablo tiene un poder limitado? También. ¿Quién lo limita? Dios. ¿Sí? ¿El mismo Satanás o el mismo diablo es utilizado por Dios para probarnos? Sí. Así nos lo enseña el libro de Job, precisamente, ¿no? ¿Has considerado a mi siervo Job?, le dice el Señor. ¿Sí? Pero entonces, ¿qué quiere decir este versículo? Que estamos inundados, estamos en un contexto en el que con facilidad podemos desviarnos en el andar con el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Pues porque Satanás tiene una limitante. No puede estar en todos lados. Él no es ni omnisciente, ni omnipresente, ¿sí? Ni es eterno. Entonces, si no es omnipresente, entonces por lógica no va a estar alrededor de uno y del otro y del otro y del otro y del otro. O sea, si está con uno no puede estar con el otro, a eso voy. Entonces, en un ejemplo absurdo, no podemos llegar el domingo y decir es que el diablo me estaba como león rugiente a mi lado y que llegue el otro y que diga lo mismo. ¿Y a qué hora fue? Pues como a las 5 de la tarde. ¡Ah, chis! Estaba conmigo. Es un ejemplo muy absurdo, hermanos. Pero con esto quiero hacerles ver que no todo lo que nos pasa tiene que ver con ello. La mitad de las cosas que nos pasan nomás tienen que ver con nuestras propias decisiones. Que sí es cierto que estamos en un contexto en el que si no estamos firmes en la fe, no vamos a avanzar en nuestro crecimiento espiritual. Si nosotros no estamos buscando constantemente a Dios, entonces ni siquiera tiene que estar a nuestro lado queriéndonos devorar, ¿no? ¿Para qué? Tú no necesitas ni que yo esté ahí a tu lado. Tú solito te caes, ¿no? Es así. El contexto en el que vivimos, sí es cierto. Un ejemplo fácil, ¿no? El teléfono celular, ¿no? O el internet. Hoy abre puertas de todo, para todos al mismo tiempo. Ese sí es un contexto que tiene que ver con lo que sirve para desviar a los hijos de Dios. Eso sí. Entonces, esa parte sí debemos entenderla bien. Insisto, no porque Satanás no pueda tentarnos, no porque Satanás no pueda tener ese acercamiento con los hijos de Dios,
No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que no puede estar en todos lados. Así que no podemos culpar de todo lo que nos sucede a eso. Entonces dice, versículo 9, al cual resistid firmes en la fe. La única manera de resistir firmes es en la fe. Si yo ocupo mi tiempo para buscar al Señor, entonces seré más firme para resistir a la tentación. Es así. Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Fíjese bien. Tienes que saber que lo que tú padeces, no eres la única persona en el mundo que la padece. Todos, dice, vuestros hermanos en todo el mundo padecen las mismas pruebas. ¿Sí? Por eso les decía, no es cuestión de que yo me hice cristiano y entonces me voy a bautizar y entonces a partir de ahí cuídate porque está enojado el diablo, ¿no? Hasta le cantan, ¿no? En todos lados, en todas las congregaciones, hay hermanos quienes padecen lo mismo que nosotros estamos padeciendo. Entonces, no creamos que solamente es con nosotros. Todos tenemos pruebas que pasar, pero tenemos que resistir en la fe. Señor, es que no sé cómo hacerlo. Empecemos por ahí. Empecemos por orar, empecemos por leer su palabra. Empecemos por cantar alabanzas. Créanme, Dios es tan bueno que cuando nosotros empezamos a dar esos pasos, Él empieza a hablarnos. Él empieza a ministrar a nuestra vida. Usted no necesita a alguien que esté a su lado y que esté orando por usted. Por supuesto que es acompañamiento y eso es bueno. Pero ese mismo Dios es el Dios que habita en su corazón y en el mío y en el de todos los que creen en su nombre. Así que tiene acceso a Él. Eso es lo más importante, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, hace ratito decía mientras fuera necesario, ¿no? Ahora dice, después de que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Fíjese cómo Pedro lleva la prueba a un punto en el que puede ser bendición para el creyente. Señor, ¿qué necesita pasar para que esta prueba termine? Bueno, cuando hayas pasado un poco de tiempo en esa aflicción, te tengo que afirmar, te tengo que perfeccionar, te tengo que dar fortaleza, te tengo que establecer en la fe. Cuando esas 4 cosas pasen, entonces la prueba ya no es necesaria. Es así. Por eso atravesamos una prueba, Dios nos permite salir de ella y puede venir otra, pero también Dios nos permitirá salir de ella. Pero ya no podemos entrar a esa segunda prueba como entramos la pasada. Tenemos que crecer, tenemos que avanzar para que entonces seamos cada vez más firmes. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por conducto de Silvano, que es Silas, si ustedes recuerdan que Silas es de este acompañante también del apóstol Pablo, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, hablando de Juan Marcos, les decía, mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor, paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. El mismo Pedro era un ejemplo de lo que está escribiendo. Había llegado a un tiempo de madurez en el que no solamente había sido perdonado por Dios,
sino que era de los que dirigían la iglesia del Señor. Juan Marcos mismo, que había retrocedido en ese primer viaje misionero con Pablo, ahora era considerado ese hijo de Pedro, ¿no? Así como Pablo hablaba de Timoteo, Pedro hablaba de Marcos. Y nos encontramos con las cartas de Pablo en donde en alguna de ellas pide que Juan Marcos venga, sabiendo que ya le sería de utilidad, sabiendo que había sido pasado por la prueba y entonces ahora estaba dispuesto a servir al Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tus bendiciones, por tu cuidado. Gracias te damos por la palabra que hoy podemos leer. Señor, no queremos en ninguna forma minimizar la prueba. No queremos en ninguna forma minimizar el dolor. Todo lo contrario, Señor, porque sabemos que la prueba y la aflicción lastiman el corazón de nuestros hermanos. Es que queremos entender que podemos venir delante de ti, Señor, a traer nuestra aflicción y nuestra ansiedad. Solo tú conoces los corazones. Solo tú conoces lo profundo de nuestro ser, Señor. Te ruego que si alguno de nosotros está en prueba, toda la congregación, Señor, vengamos delante de ti, clamemos, oremos, pidamos y podamos esperar, Señor, que tu respuesta venga. Te damos gracias por esta carta que hemos leído. Te pedimos que podamos volver a leerla, podamos tener entendimiento. Sí entendemos que hay aflicciones, pero también entendemos que en tu soberanía estas aflicciones tienen un tiempo de término. También entendemos, Señor, que todas las cosas ayudarán a bien para todos los que creemos en tu nombre. Adoramos y bendecimos tu nombre. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.